2 de la mañana. Un callejón desierto detrás de un bar en las afueras de Chicago. Una humilde camarera va de camino a casa después de un turno agotador. Su nombre es Rose Meadows, tiene 27 años. Su cabello castaño oscuro está atado de prisa. Sus ojos están cansados, pero aún alertas. La vida le ha enseñado a mantenerse vigilante, especialmente en noches tardías como esta. Pero el destino tiene otros planes. Un débil llanto la hace detenerse en seco. No es el llanto de un gato callejero, ni el sonido del televisor de alguien que se filtra en la oscuridad. Este es el llanto de un niño. Rose se da la vuelta, sus ojos barren la penumbra, y entonces lo ve. Un niño de 5 años acurrucado en la esquina de una pared. Sus ojos están rojos e hinchados, y sus pequeñas manos se aferran a un viejo camión de juguete rojo. Su ropa es de tela de alta gama, pero está manchada de suciedad, como si hubiera estado sentado allí durante mucho tiempo. Sus ojos se levantan para encontrarse con los de Rose, llenos de miedo y esperanza. El niño había perdido a su padre. Ella no sabía quién era el padre de este niño. No sabe que una simple decisión de detenerse y ayudar la arrastrará al mundo del hombre más poderoso de esta ciudad. Un mundo de oscuros secretos. Ella solo ve a un niño que necesita ayuda y se detiene. Ahí fue donde todo comenzó. Ese fue el momento en que Rose Meadows, la humilde camarera con un pasado lleno de cicatrices, entró en la vida de Jackson Sterling. Si quieres saber qué sucede a continuación, por favor presiona el botón de me gusta para apoyarnos. Comparte esta historia con las personas que conozcas y que amen las historias profundamente conmovedoras. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Rose se acercó a la esquina de la pared. Sus pasos eran deliberadamente lentos para no asustar al pequeño. Conocía demasiado bien ese sentimiento de miedo de la infancia. Sabía exactamente lo que significaba estar solo en medio de la noche sin nadie a tu lado. La luz de la farola se derramaba lo suficiente para que pudiera verlo más claramente. Era un niño tan pequeño, con el pelo negro ligeramente rizado en las puntas y una cara redonda, ahora arrugada y temblorosa por el llanto. La ropa que llevaba era un atuendo de diseñador. Rose lo reconoció de inmediato, el tipo de tela suave y fina que solo había visto en tiendas de lujo a las que nunca había entrado. Pero esa ropa estaba manchada de suciedad ahora, como si hubiera estado sentado aquí durante mucho tiempo, quizás durante horas. Sus ojos de un azul profundo como el mar estaban hinchados y rojos por las lágrimas, y sus diminutas manos se aferraban al juguete gastado, con la pintura desconchada en varios lugares. El juguete parecía extrañamente fuera de lugar con esa ropa cara, como si perteneciera a otro mundo, a otro recuerdo. Rose se agachó a un paso de él, sin acercarse demasiado. Había trabajado en un bar el tiempo suficiente para saber que las personas asustadas necesitaban espacio, necesitaban tiempo, necesitaban entender que no estaban siendo amenazadas. Bajó la voz hasta que fue suave y gentil, como si le estuviera hablando a un pajarito que podría salir volando en cualquier segundo. Le preguntó al niño cuál era su nombre, le preguntó si estaba perdido, si recordaba algo sobre su padre, si recordaba a dónde había ido su padre, pero el niño no respondió. Solo apretó el camión de juguete con más fuerza, como si fuera lo único que le quedaba en este mundo. Rose no insistió, simplemente se quedó allí, en silencio, haciéndole saber que no se iría a ninguna parte. El viento de la noche barrió el callejón, amargo y frío. Pero Rose no se movió. Ella misma había sido una niña asustada y sola. Y sabía que lo que este pequeño necesitaba en este momento no eran preguntas, sino la presencia de alguien que se quedara. Después de lo que pareció una eternidad, el niño finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de color ámbar de Rose, y su voz temblorosa se alzó por fin, tan suave que Rose tuvo que inclinarse para escucharlo claramente. Dijo que había perdido a su papá, y su voz se quebró al final de la frase, como si el simple hecho de admitirlo le causara dolor. Rose asintió levemente. No mostró piedad, solo comprensión. Miró el camión de juguete en sus manos, el viejo camioncito con la pintura desconchada,
y le hizo una simple pregunta. Dijo que era un camión muy bonito y le preguntó quién se lo había dado. El niño miró el juguete y por primera vez Rose vio algo en sus ojos que no era miedo, era anhelo. Dijo que su madre le había dado ese camión y su voz se suavizó, más gentil ahora al hablar de ella. Pero luego, añadió, con la voz baja, que su madre se había ido muy lejos. Rose sintió que su corazón se oprimía de inmediato. Entendió exactamente lo que significaban esas palabras. Este pequeño no solo había perdido a su padre esta noche, había perdido a su madre hacía mucho tiempo. Ese viejo camión de juguete gastado era probablemente el último recuerdo, el último hilo que aún lo unía a la madre que ya no estaba en este mundo. Rose miró a su alrededor en el callejón vacío, a las paredes grises y sin vida, a la oscuridad que lo tragaba todo. No podía dejarlo aquí solo. Tampoco podía llamar a la policía. Era demasiado tarde, demasiado complicado, y harían 100 preguntas para las que no tenía respuestas. Más que eso, los instintos de Rose le decían que había algo profundamente inusual en las circunstancias de este niño. Ropa cara, pero solo en un callejón oscuro en medio de la noche, sin ningún adulto buscándolo, sin ninguna voz llamando su nombre en la oscuridad. Algo estaba sucediendo que ella no entendía. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No podía abandonarlo. Rose extendió su mano, con la palma hacia arriba, una invitación sin fuerza detrás. Le dijo que viniera con ella, que lo mantendría a salvo hasta que encontraran a su padre. Se lo prometió, y Rose nunca hacía una promesa que no pudiera cumplir. El niño miró su mano, luego levantó la mirada hacia sus ojos, como si buscara algo allí. Quizás buscaba engaño, quizás buscaba peligro, pero todo lo que encontró en los ojos ámbar de Rose fue sinceridad. El niño dudó por un segundo, luego colocó su pequeña mano en la de ella. Su mano estaba fría y temblorosa, pero una vez que la tomó, se aferró con fuerza, como si temiera que si la soltaba, volvería a estar solo. Rose se puso de pie, manteniendo la mano del niño en la suya, y juntos comenzaron a caminar. Dos sombras, una alta y una pequeña, se alargaban sobre el pavimento mojado bajo las parpadeantes luces de la calle. Rose no sabía que este único paso cambiaría su vida por completo. No sabía que el niño cuya mano sostenía era el hijo de uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Chicago. Solo sabía que esta noche no iba a dejar a este niño solo. El pequeño estudio de Rose estaba en el cuarto piso, y la vieja escalera crujía bajo cada paso. Pero por dentro, el lugar estaba limpio y era cálido a su manera tranquila. Una pequeña planta verde en una maceta estaba en el alféizar de la ventana, sus hojas exuberantes y vívidas, aunque la luz del sol rara vez las tocaba. Era lo único que a Rose le importaba, además de sí misma, en esta simple habitación. Llevó al niño adentro, encendió la luz, y el pequeño apartamento floreció con un suave brillo dorado. El niño se quedó en la puerta, sus ojos recorriendo todo con una mezcla de curiosidad y asombro, como si nunca antes hubiera visto una habitación tan pequeña. Rose lo guió hasta el viejo sofá y luego fue a la cocina. Para entonces, eran casi las 3 de la mañana. No tenía mucho en el refrigerador, solo huevos, unas cebolletas y fideos instantáneos. Decidió hacer los fideos, añadiendo un huevo y cebolletas fritas, la comida más simple que podía preparar, pero también el plato que mejor le salía. Cuando Rose llevó el tazón, vio que el niño todavía estaba sentado exactamente en el mismo lugar, con ambas manos alrededor del pequeño camión de juguete rojo, sus ojos fijos en el espacio vacío. Colocó el tazón frente a él, y lo que sucedió a continuación le dolió el corazón. El niño miró los fideos, luego la miró a ella como si pidiera permiso. Cuando Rose asintió, él tomó los palillos y comenzó a comer, pero no de la manera en que un niño come normalmente. El niño comió como si fuera la mejor comida de su vida. Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que Rose lo había encontrado en ese callejón oscuro. Sorbió cada hebra de fideos, masticó cada bocado de huevo, y cuando terminó, incluso se bebió el caldo hasta la última gota. Rose se sentó frente a él, observando, y una pregunta surgió silenciosamente en su mente.
Un niño vestido con ropa tan finamente confeccionada. ¿Por qué comía como si nunca antes hubiera probado algo bueno? ¿Qué tipo de vida familiar tenía? Que un simple tazón de fideos pudiera hacerlo tan feliz. El niño la miró, limpiándose la boca con una pequeña manga. Soy Ellie, susurró. Después de terminar de comer, Ellie pareció convertirse en un niño diferente. Empezó a hablar más y su voz ya no temblaba como en el callejón. Habló del camión de juguete, diciendo que su madre se lo había dado antes de irse, y su voz siempre se suavizaba cuando hablaba de ella. Luego añadió con un poco de tristeza que su padre decía que mamá estaba en el cielo, pero él seguía mirando al cielo y no podía ver dónde estaba. Rose sintió que su corazón se oprimía una vez más. Conocía ese sentimiento. Lo conocía mejor que casi nadie. El sentimiento de levantar los ojos al cielo y buscar a alguien que nunca aparecerá. Eli siguió hablando. Su voz se volvía más natural, como si no hubiera tenido a nadie con quien hablar en mucho tiempo. Dijo que su padre siempre estaba ocupado. Siempre ocupado. Dijo que muchos hombres seguían a su padre. Hombres vestidos de negro. Hombres que parecían muy serios. Dijo que su padre siempre estaba al teléfono, hablando y hablando, pero rara vez hablando con él. Rose escuchó y pieza por pieza algo comenzó a formarse en su mente. Muchos hombres siguiéndolo, ropa negra, atuendos caros, perdido en medio de la noche sin que nadie lo buscara de inmediato. Empezaba a sospechar algo, pero no hizo más preguntas. No importaba quién fuera la familia del niño, no importaba qué tipo de hombre fuera su padre. Nada de eso importaba ahora mismo. En este momento, solo era un niño solitario que necesitaba cuidados. Rose simplemente asintió, extendió la mano para alisar su oscuro cabello rizado, y Ellie apoyó la cabeza en su mano, como un gatito hambriento de calor. Luego, el niño hizo una pregunta que dejó a Rose completamente inmóvil. Le preguntó si ella tenía madre. Rose guardó silencio por un largo momento. No esperaba esa pregunta. No estaba preparada para ella. Recuerdos que había intentado enterrar profundamente de repente salieron a la superficie, claros y dolorosos. Miró a los ojos del niño y decidió decirle la verdad. Dijo que ella también había perdido a su madre, cuando tenía 16 años. Eli la miró, con sus ojos redondos y grandes, y con una vocecita le preguntó si eso significaba que ella también estaba triste como él. Rose sonrió, pero sus ojos ardían. Dijo, sí, yo también estaba triste, muy triste. Pero luego añadió, con la voz más suave ahora, que la tristeza se vuelve más ligera cuando alguien se queda a tu lado. Eso era lo que había aprendido después de tantos años sola, que el dolor no desaparece. Solo se vuelve más fácil de llevar cuando se comparte. La noche se había hecho muy tarde, y Rose vio que los ojos de Ellie comenzaban a cerrarse. Lo arropó en el pequeño sofá con la manta más gruesa que tenía. Se aseguró de que no pasara frío en la noche de invierno de Chicago. El niño se acostó, todavía aferrado al juguete gastado en su mano, y cuando Rose comenzó a levantarse, él la agarró de la mano. Le pidió que cantara, con su voz pequeña y llena de esperanza, diciendo que su madre solía cantarle para dormir. Rose dudó. No había cantado para nadie en mucho tiempo. La última vez que había cantado fue cuando su madre aún vivía, cuando las dos solían cantar juntas en esa pequeña cocina hace mucho tiempo. Pero al mirar los ojos suplicantes del niño, esos ojos que se cerraban lentamente por el sueño, pero que aún luchaban por mantenerse abiertos y esperarla, Rose no pudo negarse. Cantó suavemente, su voz temblando un poco al principio porque había pasado mucho tiempo. Una canción sobre estrellas y sueños, la que su madre solía cantarle cuando era pequeña. La suave melodía se extendió por la pequeña habitación, y Rose observó cómo el rostro de Ellie se relajaba lentamente. Las líneas de preocupación en su frente desaparecieron. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, y luego se durmió, con el rostro en paz por primera vez desde que lo había encontrado. Rose se quedó sentada observándolo dormir, y no podía apartar los ojos de él. Se preguntaba quién era el padre de este niño. Se preguntaba por qué se había perdido en la noche así, por qué nadie lo había estado buscando,
¿Por qué un niño vestido con ropa cara había comido un tazón de fideos como si nunca hubiera probado una buena comida? Y se preguntaba por qué sentía una necesidad tan feroz de protegerlo, de mantenerlo a salvo, de asegurarse de que nunca más tuviera que estar asustado y solo. Rose no durmió esa noche. Se quedó vigilando junto al sofá, mirando al niño, durmiendo profundamente, y supo que por la mañana todo cambiaría. Tendría que encontrar una manera de contactar a su padre. Tendría que devolverlo a donde pertenecía. Pero en este momento, en el cálido refugio de su pequeño apartamento, el niño estaba a salvo, y Rose se aseguraría de que siguiera a salvo, aunque solo fuera por una noche. Rose no supo cuándo se había quedado dormida finalmente. Había vigilado a Eli durante toda la noche y, al final, el agotamiento la había sumido en un sueño superficial e inestable, allí mismo, en la silla junto al sofá. Cuando abrió los ojos, la pálida luz gris del amanecer ya se había colado por el hueco de las cortinas. El reloj de la pared marcaba las 6. Eli todavía dormía, con el rostro en paz. El pequeño camión de juguete rojo todavía estaba fuertemente agarrado en su mano. Rose acababa de empezar a levantarse para hacer café cuando escuchó un sonido en la puerta. No era un golpe, eran golpes fuertes, golpes duros e incesantes, como si alguien intentara derribar la puerta. Luego vino el sonido de pasos pesados en el pasillo. Mucha gente, demasiada gente. El corazón de Rose comenzó a acelerarse. Se puso de pie de un salto, el instinto de supervivencia que la vida le había enseñado se despertó de inmediato. Subió la manta sobre Eli, que dormía en el sofá, como si esa delgada manta pudiera protegerlo de lo que fuera que viniera. Entonces la puerta se abrió de golpe. No destrozada, sino abierta, como si la cerradura barata de su apartamento no significara absolutamente nada para la gente de afuera. Un grupo de hombres de negro entró en tropel, al menos 5 o 6 de ellos, demasiados para que Rose los contara a tiempo. No dijeron nada, simplemente se dispersaron, sus ojos recorriendo la habitación con una profesionalidad aterradora. Estos no eran policías, se dio cuenta Rose de inmediato. La policía habría gritado, habrían dado órdenes, habrían mostrado insignias. Estos hombres eran silenciosos, disciplinados, moviéndose como una máquina que ya había sido programada. Y tampoco eran matones callejeros. Los matones callejeros no usaban trajes negros caros. No tenían auriculares de comunicación en los oídos. No llevaban esa mirada fría de acero de hombres que estaban acostumbrados al peligro y sabían cómo infligirlo. Rose no gritó, no corrió. Había vivido lo suficiente en barrios peligrosos para saber que gritar y correr solo empeoraba todo. En cambio, se levantó y se paró frente al sofá donde dormía Eli. Su mano buscó detrás de ella y encontró el cuchillo de cocina en el estante, el mismo cuchillo que había usado para cortar las cebolletas la noche anterior. Apretó el mango con fuerza, aunque sabía que era inútil contra hombres como estos, pero no iba a quedarse allí y dejar que tocaran al niño. No mientras ella siguiera en pie. Entonces, los hombres se apartaron de repente como el mar rojo dividiéndose en las viejas historias. Y un hombre entró. Rose sintió que el aire en la habitación cambiaba de inmediato. Los hombres de negro, por peligrosos que parecieran, inclinaron ligeramente la cabeza a su paso. Era respeto o quizás miedo. Rose no podía decir cuál. Solo sabía que este hombre era el líder, el que estaba al mando, la razón por la que todos los demás estaban aquí. Medía más de 1,80 m de altura, de hombros anchos, construido como si hubiera sido tallado en piedra. Sus ojos eran grises, no un gris ordinario, sino el gris del cielo antes de una tormenta, el gris del acero frío, el gris de un hombre que había visto demasiado y ya no temía a nada. Llevaba un traje negro, perfectamente planchado sin una sola arruga, aunque solo eran las 6 de la mañana, como si no durmiera, o el tiempo mismo no se atreviera a ponerle una mano encima. Su rostro era de rasgos afilados, su mandíbula dura como una cuchilla, y una pequeña cicatriz le atravesaba la ceja derecha. La marca de una vida que Rose no quería conocer. El poder emanaba de él sin necesidad de palabras, sin necesidad de gestos. Simplemente estaba allí, llenando por completo su pequeño apartamento. Su mirada se movió por la habitación,
sobre Rose de pie con el cuchillo en la mano. Y luego esos ojos se detuvieron en el sofá, en Eli, y por un breve momento, Rose vio algo cambiar en ese rostro de hielo. No suavidad, no exactamente, pero algo cercano. Eli se despertó con el sonido de la conmoción. Se sentó abruptamente, sus ojos somnolientos recorriendo la habitación llena de extraños. Y en el momento en que vio al hombre de pie en medio de todo su rostro se iluminó. Gritó, un sonido lleno de alegría y alivio. Luego saltó del sofá y corrió hacia él. El pequeño gritó llamando a su papá. Rose se quedó allí, con el cuchillo todavía en la mano, observando la escena que se desarrollaba frente a ella. El hombre se arrodilló, su rodilla tocando el suelo gastado del apartamento de Rose, y atrajo al niño a sus brazos. Lo abrazó con fuerza, tan fuerte que por un segundo Rose pensó que Ellie no podría respirar. Sus ojos se cerraron por un segundo, solo un segundo, y en ese momento la fría armadura se resquebrajó. Ya no era un capo aterrador, rodeado por un ejército de hombres. Solo era un padre que había estado aterrorizado toda la noche, que había buscado con desesperación, que había pensado que podría perder lo más preciado que le quedaba en este mundo. Rose bajó el cuchillo, aunque no lo soltó. Observó al padre y al hijo reunidos, y todas las piezas dispersas comenzaron a encajar. La ropa cara de Eli, los muchos hombres que seguían a su padre, la escalofriante profesionalidad de los hombres de negro, y este hombre con poder irradiando de cada aliento que tomaba. Esta no era una familia ordinaria, y este hombre, el padre de Eli, no era un hombre ordinario. No sabía quién era, pero sabía una cosa. Su mundo era un mundo al que ella no pertenecía. Un mundo peligroso y sombrío que había pasado toda su vida tratando de evitar. Jackson se puso de pie, levantando a Eli en sus brazos. El niño rodeó con sus brazos el cuello de su padre, enterrando su rostro en su hombro, y Rose lo escuchó susurrar que lo había extrañado. Jackson no respondió con palabras, solo abrazó a su hijo con más fuerza. Luego se giró y miró a Rose. Sus ojos se encontraron con los de ella, de color ámbar. Nadie habló. Los hombres de negro permanecían inmóviles como estatuas, esperando. Ellie todavía se aferraba al cuello de su padre, inconsciente de la tensión que se apoderaba del aire. Y Rose se quedó allí, con el cuchillo todavía en la mano, con el corazón acelerado, mirando directamente a los ojos del hombre más poderoso que había conocido. No bajó la cabeza, no retrocedió. Había salvado a su hijo y no tenía nada que temer. Jackson la miró, y Rose vio un destello de algo pasar por esos ojos. Quizás sorpresa, quizás respeto, quizás curiosidad. No podía decirlo. Solo sabía que este encuentro era solo el comienzo y que su vida nunca volvería a ser la misma. Jackson todavía sostenía a Eli en sus brazos, pero sus ojos estudiaban a Rose. Podía sentir la forma en que la miraba de pies a cabeza sin perder un solo detalle. No era la mirada de desprecio, ni la mirada de inspección grosera. Era la mirada de un hombre que estaba acostumbrado a evaluar todo y a todos, acostumbrado a sopesar el riesgo y la recompensa en cada situación. Miró su pequeño apartamento, los muebles viejos y gastados, el sofá raído, la pequeña cocina con sus utensilios de cocina desiguales. Miró la ropa que ella todavía llevaba, el mismo uniforme de trabajo del bar de la noche anterior, arrugado y pesado por el agotamiento. Claramente no era rica, no tenía poder, no tenía nada que debiera importarle a un hombre como él. Y sin embargo, ella estaba allí, todavía sosteniendo el cuchillo de cocina, sin temblar, sin miedo, encontrando su mirada como si él no fuera más que un hombre común. Y eso llamó su atención. Jackson hizo un gesto a uno de los hombres detrás de él, un hombre corpulento con la cabeza rapada y una larga cicatriz que iba desde la sien hasta la mejilla. Rose se dio cuenta de inmediato de que este debía ser el hombre de confianza de Jackson, el que estaba más cerca de él, el único hombre al que se le permitía estar a su lado en lugar de detrás de él. El hombre calvo dio un paso adelante, colocó un maletín en la pequeña mesa de comedor de Rose y lo abrió. Dinero en efectivo, fajos de billetes ordenados pulcramente,
limpiamente, más dinero del que Rose había visto en su vida. No sabía exactamente cuánto era, pero sabía que era suficiente para cambiar su vida por completo. Jackson habló entonces, su voz profunda y fría, la voz de un hombre más acostumbrado a dar órdenes que a tener conversaciones. Dijo que ella había mantenido a su hijo a salvo, que él no olvidaba una deuda y que esta era una recompensa adecuada por lo que había hecho. Su voz no tenía emoción, ni gratitud real, solo una transacción, solo otro problema que se manejaba de la manera en que él manejaba todo lo demás. Rose miró el maletín lleno de dinero. Pensó en su vida, en el apartamento destartalado, en los agotadores turnos de noche, en el alquiler de este mes y en el hecho de que todavía no sabía cómo lo pagaría. Pensó en todo lo que ese dinero podría hacer por ella, los sueños que había abandonado, las oportunidades que nunca se le habían permitido tener. Luego levantó la vista y se encontró con los ojos de Jackson de frente. Dijo que no había mantenido a su hijo a salvo a cambio de dinero. Su voz era tranquila, firme, sin un temblor ni un ápice de duda. Luego continuó y dijo que tampoco acostumbraba a aceptar dinero de gente que irrumpía en su casa a las 6 de la mañana con todo un ejército y ni siquiera se molestaba en llamar. Dejó el cuchillo sobre la mesa, pero no retrocedió, no bajó la cabeza, no actuó asustada ni agradecida porque le dieran algo. La habitación se quedó en completo silencio. Los hombres de negro parecían haber dejado de respirar. Ninguno de ellos se atrevía a moverse. Estaban acostumbrados a que la gente aceptara el dinero de Jackson Sterling, acostumbrados a que la gente inclinara la cabeza y le diera las gracias, acostumbrados a que nadie se atreviera a rechazar nada de lo que él ofrecía. Y ahora, aquí estaba una pequeña mujer, en un apartamento destartalado rechazándolo, mirando a su jefe directamente a los ojos, diciendo no de una manera que nadie se había atrevido a decir. Jackson la miró y Rose vio algo cambiar en sus ojos. No ira, no desprecio. Sorpresa. Quizás por primera vez en muchos años, alguien no le tenía miedo. Quizás por primera vez, alguien rechazaba su dinero. No porque tuvieran más por su cuenta, sino porque poseían algo que él no podía comprar. No se enojó, sintió curiosidad. Eli, todavía en los brazos de su padre, habló de repente. El pequeño se giró para mirar a Jackson, sus ojos brillantes, y dijo que ella era amable. Papá, le dijo, ella me cocinó fideos, los mejores fideos que he comido. Le dijo que le había cantado para dormir y que no había tenido pesadillas. Su voz era inocente, ajena a la tensión en el aire, inconsciente del maletín de dinero sobre la mesa, inconsciente de la confrontación silenciosa entre los dos adultos. Solo habló de lo que había sentido, del calor que le habían dado en esa larga y solitaria noche. Jackson miró a su hijo, y Rose vio un destello en su rostro frío. Pudo haber sido ternura, pudo haber sido dolor, pudo haber sido algo que había estado tratando de enterrar durante mucho tiempo. Luego volvió a mirar a Rose, y sus ojos ya no eran tan fríos como antes. Un largo silencio se extendió entre ellos. Jackson hizo una señal a sus hombres para que se retiraran, y obedecieron sin una palabra, saliendo del apartamento tan silenciosamente como fantasmas. El hombre calvo fue el último en irse, y antes de salir, miró a Rose con una expresión que ella no pudo leer. Quizás respeto, quizás advertencia, quizás ambas cosas. Jackson se acercó a la mesa, y en lugar de cerrar el maletín de dinero, sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. Colocó la tarjeta sobre la mesa, justo al lado del maletín lleno de dinero que ella había rechazado. Dijo, con su voz todavía fría, pero con algo diferente ahora, que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, lo llamara. Luego sacó a Eli por la puerta sin mirar atrás. Eli saludó a Rose por encima del hombro de su padre, y ella vio sus labios formar un pequeño adiós. La puerta se cerró y el apartamento se sumió en el silencio. Rose se quedó sola en medio de la habitación, mirando el maletín de dinero abierto sobre la mesa, mirando la tarjeta negra con sus relucientes letras plateadas. No recogió el maletín, no contó el dinero que había dentro, solo se quedó allí,
y cuando se miró las manos, se dio cuenta de que estaban temblando. Había intentado parecer tranquila, había intentado no mostrar su miedo, pero su cuerpo no mentiría por ella. Acababa de enfrentarse a una fuerza que no entendía. Acababa de rechazar dinero de un hombre al que quizás nadie se había atrevido a rechazar. No sabía si había hecho lo correcto o lo incorrecto. No sabía cuáles serían las consecuencias. Solo sabía una cosa. Acababa de enfrentarse a la oscuridad y no había retrocedido. Rose recogió la tarjeta de visita y la giró entre sus dedos. Jackson Sterling. Nada más que un nombre y un número de teléfono. Sin título. Sin empresa. Como si cualquiera que necesitara saber quién era ya lo supiera y no fuera necesaria ninguna explicación. Volvió a dejar la tarjeta, pero no la tiró. Algo dentro de ella le decía que esto no era el final. Esto era solo el comienzo. Pasaron 3 días y Rose intentó volver a su vida normal. Le devolvió el maletín de dinero al hombre calvo cuando regresó a su apartamento esa misma tarde, su rostro sin revelar nada en absoluto mientras lo tomaba de ella. Guardó la tarjeta de visita, aunque no sabía muy bien por qué. Quizás era solo la costumbre de no tirar nunca nada que pudiera ser útil algún día. Fue a trabajar, sirvió a los clientes, mezcló cócteles, sonrió por las propinas e intentó no pensar en los ojos grises, como la tormenta que la habían perseguido durante las últimas 3 noches. El Velvet Room estaba lleno, como siempre en una noche de viernes. El pequeño bar se encontraba en el límite entre los suburbios y el centro de Chicago. El tipo de lugar donde la gente trabajadora venía a tomar una cerveza después de su turno, donde los vagabundos buscaban calor, y a veces donde la gente que no quería ser encontrada venía a desaparecer. Luces doradas y tenues colgaban bajas. El olor a whisky y humo de cigarrillo se mezclaba en el aire. Un suave jazz se filtraba desde un viejo altavoz. Rose estaba detrás de la barra, sus manos moviéndose rápidamente mientras preparaba bebidas, pero su mente estaba en otro lugar. Blair se dio cuenta de inmediato. Blair tenía 29 años, el pelo rojo y corto y un tatuaje de un fénix en la muñeca, y había sido la mejor amiga y compañera de trabajo de Rose durante 3 años. Conocía a Rose como se conocía a sí misma y sabía cuándo Rose estaba ocultando algo. Durante un momento más tranquilo en el bar, Blair llevó a Rose a un rincón y le preguntó sin rodeos qué estaba pasando. Dijo que durante los últimos días, Rose parecía una mujer caminando sin su alma. Rose dudó un momento y luego le contó lo esencial. No dijo su nombre, solo describió esa noche, el niño perdido en el callejón, cómo lo había llevado a casa, los hombres de negro que irrumpieron en su apartamento hasta mañana siguiente, el hombre de los ojos grises y el poder que irradiaba de cada aliento que tomaba. Blair escuchó, y cuando Rose terminó, todo el color se había ido de su rostro. Agarró la mano de Rose, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oír. Blair lo repitió en un susurro tembloroso. Ojos grises, traje negro, todo un equipo de hombres con él, un hombre alto con una cicatriz en la ceja. Rose asintió y Blair soltó un suspiro y dijo que Rose había conocido a Jackson Sterling. Rose preguntó quién era, y Blair la miró como si acabara de preguntar por dónde salía el sol. Blair explicó, todavía susurrando, que Jackson Sterling era un capo. La gente lo llamaba el fantasma porque nadie lo veía hasta que ya era demasiado tarde. La mitad de esta ciudad estaba en sus manos, dijo Blair. Los casinos, los clubes nocturnos, los negocios inmobiliarios y otras cosas sobre las que nadie se atrevía a preguntar, y la otra mitad le tenía miedo, lo suficiente como para no decir su nombre en voz alta. Blair apretó más fuerte la mano de Rose, la miró directamente a los ojos y dijo que Rose tenía que mantenerse alejada, que el mundo de hombres como Sterling no era para mujeres como ellas, que la gente común que entraba en ese mundo nunca salía entera. Luego Blair añadió algo que hizo que un escalofrío recorriera a Rose. Blair dijo que había oído de algunos clientes habituales, gente que sabía cosas, que últimamente alguien había estado persiguiendo a Sterling, que una familia rival estaba tratando de derribarlo. Cualquiera que quede atrapado en medio ahora mismo, dijo Blair con voz grave, no saldrá bien parado.
Rose asintió y dijo que entendía. Dijo que se mantendría alejada, pero por dentro sabía que ya era demasiado tarde para mantenerse alejada. Ya había mirado a los ojos de Jackson Sterling. Ya había rechazado su dinero. Ya había mantenido a su hijo a salvo durante toda una noche. Quisiera o no, ya había entrado en su mundo. Esa noche, mientras el bar comenzaba a llenarse aún más, Rose sintió que la observaban. No sabía cuánto tiempo llevaba sucediendo, solo que alguien la estaba mirando. Y esa mirada la seguía sin importar a dónde se moviera en la habitación. Dejó que sus ojos recorrieran la multitud y Payne, finalmente, encontró la fuente. En el rincón más oscuro del bar, donde la tenue luz dorada apenas llegaba, un hombre estaba sentado solo. Rose lo reconoció de inmediato, Jackson, pero se veía completamente diferente de la noche anterior. Sin un traje negro perfecto, solo una camisa negra con las mangas arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes y un tatuaje que Rose nunca había visto antes. Una rosa negra envuelta en alambre de púas. No había un ejército de hombres de negro, ni un calvo con una larga cicatriz, solo él, sentado allí solo, con un vaso de whisky en la mano, sus ojos sin apartarse de ella. Rose se negó deliberadamente a mirar en su dirección de nuevo. Siguió trabajando, mezclando cócteles, sonriendo a los clientes, pero podía sentir esa mirada durante toda la noche, como un hilo invisible que la atraía hacia ese rincón oscuro. Jackson se sentó allí durante 2 horas, pidiendo whisky, sin hablar con nadie, sin hacer nada más que observarla. Algunos de los clientes habituales lo reconocieron y se fueron rápidamente, sin atreverse a quedarse en un lugar donde había aparecido Jackson Sterling. Blair también lo reconoció y no dejaba de lanzar miradas preocupadas a Rose. Al final del turno, justo cuando Rose se preparaba para irse, Jackson se levantó y caminó hacia la barra. Ella se quedó donde estaba, viéndolo acercarse, su corazón latiendo más rápido, aunque intentaba controlarlo. Se detuvo a un paso de ella, y esta vez no llevaba un maletín de dinero. Llevaba una caja de pasteles. Rose miró la caja, luego su rostro, incapaz de ocultar su sorpresa. Jackson habló, su voz profunda, pero no tan fría como antes. Dijo que no había venido a pagar una deuda, ni a convencerla de que aceptara dinero. Había venido porque Ellie no dejaba de hablar de ella. Durante 3 días, en cada comida, a la hora de dormir, cada noche, el niño había preguntado por la chica que le había cocinado fideos, que le había cantado para dormir. Dejó la caja en la barra y dijo que Ellie le había dicho que a ella le gustaba el chocolate, que no estaba seguro de si era verdad, pero que lo había traído de todos modos. Rose miró la caja de pasteles, luego miró a Jackson, el capo más poderoso de Chicago, de pie frente a ella en un bar destartalado en las afueras de la ciudad, sosteniendo una caja de pasteles de chocolate, luciendo torpe como un chico que le lleva un regalo a una chica por primera vez. La imagen era demasiado diferente del hombre que había irrumpido en su apartamento con un ejército a sus espaldas, demasiado diferente de lo que Blair había descrito. Rose no tomó la caja, pero tampoco lo despidió. Simplemente se quedó allí en silencio, esperando. Jackson volvió a hablar, su voz más baja ahora, como si estuviera diciendo algo difícil. Habló de los fideos que ella le había hecho a Eli esa noche. Dijo que el niño no había dejado de hablar de ellos, que había sido la mejor comida que Eli había tenido. Luego preguntó con una vacilación que Rose nunca habría esperado de un hombre como él, si podía enseñarle a hacer ese plato, porque quería cocinarlo para su hijo con sus propias manos. Rose lo miró y por primera vez vio la fractura en el caparazón de poder. Este no era un capo aterrador. Este no era el fantasma que hacía temblar a media ciudad. Este era solo un padre tratando de hacer feliz a su hijo, tratando de encontrar alguna manera de llegar a él, aunque no supiera cómo. Ella no respondió de inmediato, solo dijo que lo pensaría. Jackson asintió. No insistió. No suplicó. Dejó la caja de pasteles de chocolate en el mostrador y luego salió a la noche solo sin mirar atrás. Rose observó su figura desaparecer tras la puerta. Luego miró la caja de pasteles de chocolate. Se preguntó qué estaba haciendo,
¿Por qué no lo había rechazado de plano? ¿Por qué su corazón latía tan rápido cada vez que él estaba cerca? Blair se paró a su lado, miró la caja de pasteles y luego a Rose con preocupación en los ojos. Blair no dijo nada, pero Rose sabía lo que estaba pensando. Rose estaba pensando lo mismo. Estaba entrando en territorio peligroso y no sabía si alguna vez podría encontrar el camino de regreso. Había pasado una semana desde la noche en que Jackson apareció en el bar con la caja de pasteles de chocolate. Rose no lo llamó, no usó la tarjeta de visita que todavía estaba en el cajón de su mesa. Intentó olvidar todo, olvidar esos ojos, olvidar al niño pequeño con el vehículo pequeño, olvidar el mundo peligroso con el que se había topado por accidente. Pero el destino no la dejaría olvidar. El teléfono de Rose sonó una tarde mientras se preparaba para el trabajo. Un número desconocido, sin nombre adjunto. Casi no contesta, pero algo la hizo levantar el auricular. La voz al otro lado era profunda y breve. La voz de Knox, el hombre calvo con la larga cicatriz que Rose había conocido en su apartamento. No la saludó, no dio rodeos, solo dijo claramente que el joven amo pedía verla, que el niño no había comido en 2 días, que nadie podía hacerle caso. Rose estaba lista para negarse. Ya tenía la negativa preparada en su mente, había recordado la advertencia de Blair, se había dicho a sí misma que no debía involucrarse más en el mundo de Jackson Sterling. Pero entonces Knox añadió algo más, y había algo en su tono que era casi suplicante. Dijo que el niño no dejaba de llamarla por su nombre, que cada noche preguntaba cuándo vendría, que se negaba a comer porque creía que si se enfermaba, ella vendría a cuidarlo como lo había hecho esa noche. El corazón de Rose se encogió. El rostro de Ellie apareció de inmediato en su mente. Esos ojos hinchados y rojos por el llanto. Esa carita redonda, torcida por el dolor. Esas manitas aferradas al camión de juguete de su madre. No pudo decir que no. Aceptó. Solo esta vez, se dijo a sí misma. Solo para asegurarse de que estuviera bien. Un coche negro vino a recogerla media hora después. Un coche de lujo con cristales tintados oscuros, del tipo que Rose solo había visto en las películas. Se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana mientras el coche se deslizaba por las calles familiares de las afueras, y luego gradualmente hacia carreteras más anchas, más limpias, más ricas. Del barrio pobre con sus escaparates baratos y paredes cubiertas de graffiti, a avenidas bordeadas de árboles y grandes casas escondidas detrás de altas vallas. Rose se preguntó en qué mundo estaba entrando y si sería capaz de salir de él. La mansión Sterling apareció cuando el coche se detuvo ante una enorme puerta de hierro negro. La puerta se abrió automáticamente y la finca se reveló bajo la luz dorada del atardecer. Rose no intentó describir la arquitectura en su mente. No intentó contar cuántas ventanas había o cuántos pisos. Solo sintió una cosa. El lugar era frío. A pesar de todas sus luces, de toda su elegancia, de todo su tamaño, carecía de la calidez de un verdadero hogar. Parecía un palacio vacío, como hermoso y solitario a la vez. Una mujer mayor saludó a Rose en la puerta. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro. Su porte era elegante, pero cansado, como si no hubiera dormido en días. Se presentó como la señora Abbott, el ama de llaves de la familia Sterling, y miró a Rose con una expresión teñida de sospecha y esperanza. Dijo que Rose era la persona de la que el niño había hablado durante días, que no escuchaba a nadie, no comía nada, solo preguntaba por la chica que le había cantado para dormir. Dijo que esperaba que Rose pudiera ayudarlo, y la sinceridad en su voz era tan profunda que Rose pudo sentir el peso de ella sobre sus hombros. Mientras la señora Abbott la guiaba por largos pasillos bordeados de pinturas y candelabros, bajó la voz y añadió una cosa más. Dijo que el ambiente en la casa había estado tenso últimamente, que el amo estaba ocupado con asuntos externos, que había habido reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche, llamadas telefónicas tensas, gente entrando y saliendo con la preocupación escrita en sus rostros. El niño es sensible, dijo con tristeza. Siente todo, incluso cuando nadie le dice una palabra. Rose entendió que algo estaba sucediendo en el mundo de Jackson Sterling,
Quizás los enemigos de los que Blair le había advertido. Quizás una guerra que no podía empezar a entender. Y Eli, un niño de 5 años que ya había perdido a su madre, estaba absorbiendo todo sin que nadie se diera cuenta de lo que le estaba haciendo. Apenas habían llegado a la puerta de la sala de juegos de Eli cuando el niño apareció. En el momento en que Eli vio a Rose, sus ojos se iluminaron como si alguien acabara de encender una luz dentro de él. Gritó de pura alegría, diciendo que había venido, que sabía que vendría, que la había estado esperando durante días. Luego corrió directamente hacia ella, sus pequeños pies tropezando en el pulido suelo de madera. Rose se arrodilló y Eli voló a sus brazos, rodeándole el cuello como si temiera que pudiera desaparecer. El gesto fue tan natural que Rose no tuvo tiempo de pensar. Simplemente lo abrazó, alisándole el pelo, susurrando que ya estaba aquí, que había venido, que todo estaba bien. Rose no lo vio, pero desde la escalera de arriba, Jackson estaba allí. Miró hacia abajo, su rostro tan inescrutable como siempre, pero sus ojos nunca se apartaron de la escena de abajo en el vestíbulo. La chica de pelo castaño sostenía a su hijo, haciendo lo que nadie en esta casa había podido hacer, devolviéndole la sonrisa a Eli después de días de nada más que lágrimas. La señora Abbott estaba junto a las escaleras y vio la mirada en los ojos de su empleador. Había servido a la familia Sterling desde la época del padre de Jackson y sabía cómo leer a este hombre, y vio algo en sus ojos que no había visto desde que Marianne se había ido. Eli arrastró a Rose por toda la gran casa. Le mostró su sala de juegos llena de juguetes caros que rara vez tocaba. Le mostró la estantería llena de cómics ordenados perfectamente. Le mostró el camión desconchado colocado con cuidado en el estante más alto, el lugar más seguro de la habitación, porque era el recuerdo de su madre. Luego el pequeño se detuvo frente a una fotografía que descansaba sobre una mesa, y su voz se suavizó. Señaló la foto y dijo que esa era su madre, una mujer rubia de ojos azules y la sonrisa más dulce que Rose había visto jamás. Dijo que su padre le decía que se parecía a ella, y había orgullo en su voz mezclado con tristeza, de la manera que solo los niños que han perdido a sus madres pueden entender. Rose miró la foto y otra pieza de la verdad encajó. Ellie no solo había perdido a su padre esa noche en el callejón, se había perdido desde que perdió a su madre. Estaba buscando algo, a alguien, una calidez que esta fría y hermosa mansión no podía darle. Ella no dijo nada. Solo apretó un poco más la mano de Ellie, y el niño se apoyó en ella como si ese fuera su lugar. Rose se quedó y jugó con Ellie hasta la noche. Dibujaron, leyeron libros, y Ellie le contó todo tipo de historias sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. El niño cenó por primera vez en 2 días, sentado junto a Rose, tomando cada bocado obedientemente, como si temiera que ella se fuera si no comía. Cuando Rose finalmente se preparó para irse, Eli la agarró de la mano, con los ojos brillantes de lágrimas. Preguntó con una vocecita si volvería, si no desaparecería como lo había hecho su madre. Rose miró esos ojos y no pudo decir que no. Le dijo que lo intentaría, y Eli la abrazó una vez más antes de dejarla ir. En el camino a casa, sentada en la parte trasera de ese elegante coche negro, Rose miró por la ventana y se preguntó qué había hecho. Había prometido que volvería, se había adentrado más en el mundo de Jackson Sterling, había dejado que un niño pequeño se aferrara a ella como si fuera un salvavidas. No sabía a dónde la llevaría todo esto. Solo sabía que no podía darle la espalda a Eli. No ahora, no cuando la miraba con esos ojos. Unos días después, Rose regresó a la mansión Sterling exactamente como había prometido. No llamó antes, solo le envió un mensaje de texto a Knox y el familiar coche negro vino a recogerla después de su turno de tarde. Esta vez, cuando el coche se detuvo frente a las puertas de hierro negro, Rose no se sintió tan fuera de lugar como la primera vez. Todavía no pertenecía aquí, pero al menos sabía lo que le esperaba al otro lado de esas puertas. Ellie la recibió en la puerta como si hubiera estado esperando allí durante horas. En el momento en que Rose salió del coche, él corrió hacia ella, sus pequeños pies tropezando en los escalones de piedra.
su rostro brillando tanto que Rose sintió que el agotamiento de su jornada laboral se desvanecía. La agarró de la mano y la llevó adentro, parloteando sobre todo lo que había hecho en los últimos días, sobre el dibujo en el que todavía estaba trabajando, sobre el pequeño camión rojo que había pulido hasta que brillara solo para mostrárselo. Pero esta vez, cuando llegaron a la sala de juegos, Eli no presumió de sus juguetes como lo había hecho antes. Se detuvo, miró a Rose con ojos esperanzados y le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Le preguntó si podía enseñarle a dibujar. Dijo que quería dibujar tan bellamente como las imágenes de sus libros. Pero papá no sabía dibujar. Los guardias tampoco sabían. La señora Abbott estaba ocupada y nadie le enseñaría. Rose lo miró, miró esos ojos, esperando tan seriamente, y no pudo decir que no. Asintió y le dijo que no era una artista, pero que podía enseñarle algunas cosas básicas. El rostro de Ellie se iluminó como si le acabara de dar el mundo entero. Se sentaron en medio de la sala de juegos, papel blanco y lápices de colores esparcidos por todo el reluciente suelo de madera. Rose le enseñó a Eli a dibujar cosas simples, empezando por el sol y los rayos que se extendían a su alrededor. Luego una casa con un techo rojo y ventanas cuadradas. Luego un árbol verde con una copa redonda, como una nube. El niño dibujaba con total devoción, la punta de su lengua asomando un poco cuando se concentraba, sus pequeñas manos sosteniendo los lápices de colores con cuidado como si fueran tesoros. Rose lo observaba y sonreía, una sonrisa natural que ni siquiera se dio cuenta de que había aparecido en su rostro. Cuando Ellie terminó su dibujo, lo levantó para que ella lo viera con un orgullo tan puro que casi dolía. Rose miró el dibujo y su corazón se encogió. Tres figuras estaban de pie, una al lado de la otra, bajo un sol amarillo, tomadas de la mano sobre una manta de hierba verde. La más alta estaba vestida de negro. La más pequeña estaba en el medio sosteniendo un camión rojo, y la que estaba a su lado tenía el pelo largo y castaño. Eli señaló cada figura, su voz inocente mientras decía, «Este es papá, este soy yo». Luego dudó, miró a Rose y dijo más suavemente, «Y esta eres tú». Rose no supo qué decir. Miró el dibujo tembloroso de un niño de 5 años, miró a las tres personas tomadas de la mano como una familia, y sintió que algo se elevaba silenciosamente en su pecho. Ella no debería haber estado en esa foto, y lo sabía. Solo era una extraña, una transeúnte, alguien que había ayudado a un niño perdido en la oscuridad. Pero para Ellie, ella ya se había convertido en parte de su mundo. Y ese pensamiento la llenó de calor y miedo a la vez. Se oyeron pasos fuera de la puerta, y tanto Rose como Ellie levantaron la vista. Jackson entró en la sala de juegos, todavía con su traje de trabajo oscuro, luciendo más cansado que la última vez que lo vio. Había tenues sombras bajo sus ojos, y la tensión todavía se aferraba a su rostro como si acabara de salir de una reunión larga y difícil. Pero en el momento en que Ellie corrió hacia él y le mostró el dibujo, el rostro de Jackson se suavizó. El niño levantó el dibujo en alto y gritó, «Papá, mira, dibujé a nuestra familia». Rose me enseñó a dibujar. Jackson miró el dibujo, miró a las tres figuras tomadas de la mano, y luego su mirada se desvió de su hijo a Rose. Ella no supo cómo responder bajo esa mirada, una mirada tan estratificada y complicada que no pudo leerla. Jackson no dijo nada sobre el dibujo, nada sobre Rose apareciendo en él como un miembro de la familia. Solo se sentó a su lado, se quitó el clip de la corbata y se aflojó el cuello, un pequeño gesto que mostraba que estaba tratando de relajarse, tratando de despojarse del caparazón del capo y convertirse en un padre común. Le preguntó a Rose. Su voz ya no era fría como la primera vez que se conocieron, solo curiosa ahora, si realmente le había estado enseñando a su hijo a dibujar. Rose se encogió de hombros y dijo que Ellie quería aprender y que ella solo había ayudado un poco, nada especial. Pero Ellie no estuvo de acuerdo de inmediato. Saltó orgulloso y dijo que Rose dibujaba maravillosamente. «Papá, tienes que ver el dibujo que hizo». Luego corrió a buscar otra hoja de papel y se la entregó a Jackson. Era el boceto que Rose había dibujado como ejemplo para Eli.
un simple retrato a lápiz del niño sosteniendo el recuerdo de su madre. No era una obra maestra, solo unos pocos trazos rápidos, pero había capturado la expresión de Ellie, la forma en que sostenía el camión como un tesoro, la mirada azul soñadora perdida en algún lugar lejano. Jackson miró el dibujo y guardó silencio por un largo momento. Luego dijo en voz baja, con algo casi como sorpresa en su voz, que ella tenía talento. Rose se encogió de hombros de nuevo y dijo que solo había sido un viejo pasatiempo, algo que solía hacer cuando todavía estaba en la escuela, que nunca había tenido tiempo de llevarlo más lejos. Jackson no dijo nada más, pero Rose pudo sentir que estaba guardando eso, archivándolo en su mente, como si ella fuera un rompecabezas que estaba tratando de resolver. La señora Abbott apareció en la puerta y anunció que la cena estaba lista. Miró a Rose, luego a Jackson, e invitó a Rose a quedarse a comer con ellos. Rose estaba a punto de negarse, ya buscando la excusa que había preparado en su cabeza. Pero él ahí fue más rápido. La agarró de la mano, sus ojos ya llenándose de lágrimas, como si su negativa fuera la mayor tragedia de su vida. Entonces Jackson habló, su voz suave mientras decía que debía quedarse, que Ellie rara vez estaba tan feliz, y no quería que esa felicidad terminara tan pronto. Rose miró a Eli, miró a Jackson y asintió. Su primera cena juntos tuvo lugar en el vasto comedor, en una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 12 personas, pero solo 3 se sentaron juntas en un extremo. No fue del todo cómodo, pero no fue tan tenso como Rose había temido. Eli se sentó entre ellos, uniendo naturalmente la distancia entre los dos adultos, parloteando sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los dibujos que quería hacer. Rose escuchaba y añadía algunos comentarios de vez en cuando, y se dio cuenta de que Jackson también estaba escuchando, observando a su hijo con una dulzura en los ojos que nunca antes había visto. Cuando terminó la cena y Rose se preparó para irse, Jackson la acompañó a la puerta. Se quedaron juntos en los escalones de piedra, la cálida luz amarilla del porche cayendo a su alrededor. Y Jackson dijo en voz baja, «Gracias por Eli». Rose asintió y le dijo que Eli era un buen niño, que solo necesitaba que alguien se preocupara, solo necesitaba que alguien estuviera dispuesto a darle tiempo. Jackson la miró, sus ojos profundos sombreados bajo la luz suave, y dijo algo que Rose no esperaba en absoluto. Dijo que lo sabía y que lo estaba intentando. Había algo en esas palabras que hizo que Rose se detuviera. No era la arrogancia de un poderoso capo. No era la fría distancia del fantasma que toda la ciudad temía. Era la confesión vulnerable de un padre que hacía lo mejor que podía. Sin embargo, sabiendo que su mejor esfuerzo aún no era suficiente. Rose lo miró y por primera vez vio a Jackson como un padre, no como un capo. Un padre solitario tratando de criar a un hijo por su cuenta, tratando de llenar el espacio vacío que una madre había dejado atrás, tratando de hacer todo sin saber si lo estaba haciendo bien. Ella no dijo nada, solo asintió levemente y luego subió al coche. Pero en el camino a casa, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no veía a Jackson Sterling como el capo aterrador, y eso quizás era aún más peligroso que tenerle miedo. Habían pasado 2 semanas desde esa primera cena en la mansión Sterling. Rose había vuelto a visitar a Ellie varias veces más. Cada visita era para el niño, cada una por la forma en que sus ojos se iluminaban cada vez que ella entraba por la puerta. Dibujaban, leían libros y a veces simplemente se sentaban juntos a hablar de las pequeñas cosas dispersas que solo a los niños les importan de verdad. Rose aprendió que a Ellie le gustaba más el azul que el verde, que le tenía miedo a los truenos, pero le encantaba ver llover, que soñaba con conducir algún día un camión de verdad como el de juguete que le había dado su madre. La relación de Rose con Jackson se mantuvo distante y educada. Él estaba ocupado, siempre ocupado, con largas reuniones y tensas llamadas telefónicas que Rose a veces oía salir de su estudio. Ella también mantenía la distancia, recordándose a sí misma que estaba aquí por Ellie, no por el hombre de los ojos grises como la tormenta. Pero algo estaba cambiando, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Miradas que duraban más de lo debido. Conversaciones cortas que comenzaban a tener peso.
Momentos en que Jackson la observaba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Rose lo sentía, pero eligió ignorarlo. Eligió no pensar en ello. Eligió seguir fingiendo que todo seguía igual. Entonces llegó esa noche, 2 de la mañana. El teléfono de Rose sonó en la mesita de noche, sacándola del sueño. Lo alcanzó, con los ojos todavía borrosos por la somnolencia, y miró la pantalla. El número de Jackson. Su corazón comenzó a latir más rápido de inmediato. No por miedo, sino por la repentina certeza de que algo andaba mal. Jackson nunca la llamaba. Nunca la contactaba directamente. Todo siempre pasaba por Knox, por la señora Abbott, por otras personas. El hecho de que la estuviera llamando él mismo en medio de la noche solo podía significar una cosa. Algo le había pasado a Eli, respondió. Y la voz de Jackson llegó a través de la línea, diferente a todo lo que había oído antes. La frialdad habitual había desaparecido. El control perfecto también se había ido. Su voz estaba tensa como un alambre, a punto de romperse, y había algo parecido al pánico en ella, contenido con dificultad. Dijo que Ellie tenía fiebre alta, que el médico ya había venido, pero que el niño no dejaba que nadie lo tocara, que gritaba y lloraba, llamándola por su nombre una y otra vez. Luego hubo un silencio, largo y pesado, y Jackson añadió, con la voz tan baja que Rose tuvo que acercar el teléfono a su oído para escucharlo claramente, que no sabía qué hacer. Rose se quedó helada por un segundo. El capo más poderoso de Chicago, el hombre al que toda la ciudad llamaba el fantasma con miedo en sus voces, el hombre que gobernaba un imperio con ojos fríos y órdenes que nadie se atrevía a cuestionar, la estaba llamando a las 2 de la mañana, con la voz temblando débilmente, diciendo que no sabía qué hacer. Era la primera vez que Rose oía una debilidad real en su voz. No la debilidad de un cobarde, sino la debilidad de un padre aterrorizado por perder a su hijo, indefenso ante algo que el dinero y el poder no podían controlar. Rose no dudó, no hizo otra pregunta, no exigió una explicación, no se detuvo a pensar si era la decisión correcta o no. Simplemente dijo que iba para allá de inmediato y luego colgó. Saltó de la cama, se puso el primer abrigo que encontró con las manos. Ni siquiera se tomó el tiempo de cambiarse el pijama. Ni siquiera se cepilló el pelo. Salió corriendo y estaba lloviendo. Llovía a cántaros como si el cielo mismo estuviera llorando con Eli. No esperó a que el coche de Jackson viniera a buscarla. Llamó a un taxi desde la calle, de pie bajo la lluvia con el teléfono pegado a la oreja, temblando de frío y de preocupación. El taxi llegó después de unos minutos que parecieron interminables, y Rose se lanzó adentro, dándole al conductor la dirección de la mansión Sterling con una prisa sin aliento. El conductor la miró por el espejo retrovisor. Una chica en pijama empapada, con los ojos desorbitados y asustada. Pero no hizo preguntas, simplemente condujo. La lluvia seguía cayendo. Las calles vacías a las 3 de la mañana. Las luces de la calle parpadeando tras el cristal mojado. Rose se sentó en el asiento trasero, con el corazón latiendo salvajemente, su mano agarrando el teléfono como si fuera el único salvavidas que le quedaba. No pensó en sí misma. No pensó en el hecho de que estaba empapada, helada, agotada. Solo pensó en Eli, en esos ojos nublados por la fiebre, en ese pequeño niño gritando su nombre a través del dolor. Tenía que llegar, tenía que estar a su lado. Cuando el taxi se detuvo frente a las puertas de la mansión Sterling, Rose no esperó el cambio. Lanzó un puñado de billetes hacia el conductor, más que suficiente, y luego salió corriendo hacia la tormenta. Las puertas de hierro negro ya estaban abiertas como si la hubieran estado esperando. Corrió por el camino de piedra, la lluvia golpeando su rostro, su ropa empapada pegada a su cuerpo, su cabello pegado a su frente. No le importaba. Simplemente corrió. Jackson la esperaba en la puerta, y por primera vez Rose lo vio verdaderamente descompuesto. Su traje ya no era perfecto. La mitad de los botones de su camisa estaban abiertos. Su cabello despeinado como si se hubiera pasado las manos por él 100 veces. Sus ojos estaban rojos por el insomnio, por el miedo, por algo que parecía casi desesperación. La vio correr hacia él, empapada,
sin aliento, y no dijo una palabra. Simplemente le tomó la mano, su propia mano fría y temblando débilmente, y la metió adentro. Corrieron por los largos pasillos, sus pasos resonando en el suelo de piedra, dirigiéndose a la habitación de Eli. Rose podía sentir la mano de Jackson apretando la suya. Ya no era la mano de un poderoso capo, solo la mano de un padre asustado que necesitaba a alguien a su lado, que se aferraba a su última esperanza. En ese momento, no había capo ni camarera, ni fantasma, ni chica pobre. Solo dos personas aterrorizadas por perder a un niño que amaban. Corriendo contra el miedo mismo, esperando no haber llegado ya demasiado tarde. Rose apretó la mano de Jackson, una promesa silenciosa de que estaba aquí, de que no se iría a ninguna parte. Y juntos siguieron corriendo hacia el sonido de los gritos de Eli que resonaban desde el otro extremo del pasillo. La habitación de Eli estaba sumida en una luz tenue, y el aire se sentía tan pesado que parecía casi tangible. El médico estaba de pie, indefenso, en un rincón, con su maletín médico abierto, botellas de medicamentos e instrumentos esparcidos sobre la mesa. Pero nadie se atrevía a usar ninguno de ellos porque el niño no dejaba que nadie se acercara. La señora Abbott estaba junto a la puerta, con los ojos rojos, su mano agarrando el borde de su blusa, llorando lágrimas silenciosas que no hacían ruido. Y en la gran cama en medio de la habitación, Eli yacía allí, pequeño y frágil entre las mantas y almohadas blancas. El sudor empapaba su frente. Su rostro ardía rojo por la fiebre. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, y sus labios murmuraban palabras que nadie podía entender del todo. El pequeño camión rojo yacía junto a su almohada como si lo hubiera estado sosteniendo antes de que la fiebre lo arrastrara al delirio. Rose no se fijó en nadie más en la habitación. No miró al médico, no miró a la señora Abbott, ni siquiera miró a Jackson de pie detrás de ella con la tensión escrita en su rostro. Solo vio a Eli, un niño de 5 años temblando en la cama, llamándola por su nombre a través de la neblina de la fiebre. Se acercó, se sentó en el borde de la cama y le puso la mano en la frente. Ardía como el fuego. Habló suavemente, tratando de mantener la calma en su voz, aunque su corazón latía salvajemente, diciéndole, «Eli, estoy aquí. Soy Rose. ¿Puedes oírme?» Como por un milagro, se calmó. Los murmullos cesaron y el dolor que torcía su rostro se alivió un poco. Entonces, la pequeña mano de Eli se extendió, buscando a través del sueño hasta que encontró la mano de Rose. Se aferró con fuerza, tan fuerte que Rose pudo sentir las marcas de sus deditos en su piel. Pero no se apartó. Dejó que se aferrara, le hizo saber que estaba allí. Eli susurró con una voz tan débil como el viento, rogándole que no se fuera, que no desapareciera como su madre. Rose sintió que su corazón se retorcía dolorosamente en su pecho. Se inclinó más cerca y le dijo que no se iría a ninguna parte, que estaba aquí con él, que lo prometía. Esa noche se prolongó sin fin. Rose se quedó junto a Eli todo el tiempo, sin irse ni un solo segundo. Le limpiaba el sudor de la frente con un paño húmedo, cambiándolo por uno nuevo cada vez que el viejo se calentaba por el calor de su cuerpo. Le susurraba palabras de consuelo, pequeñas cosas sin sentido, promesas que ni siquiera sabía si podría cumplir. Le contaba historias, historias sin principio ni fin, fragmentos de recuerdos de su propia infancia, solo para que Ellie pudiera oír su voz, solo para que supiera que ella todavía estaba allí. El niño no le soltaba la mano, ni siquiera en su sueño delirante, ni siquiera cuando la fiebre lo hacía retorcerse. Esa pequeña mano se aferraba a Rose como si se aferrara a la vida misma, como si ella fuera el único salvavidas en medio de un vasto e interminable mar nocturno. Jackson se sentó en un rincón de la habitación toda la noche, sin dormir, sin irse. Observaba la escena frente a él, pero sus ojos no estaban fijos en Eli. Estaba mirando a Rose. Miró a la chica, empapada por la lluvia, con su pijama arrugado y desaliñado, el pelo pegado a la cara, las ojeras bajo sus ojos oscureciéndose con cada hora que pasaba. La vio limpiar el sudor de la frente de su hijo. La vio susurrar consuelo en la oscuridad. La vio permanecer despierta toda la noche por un niño que no era suyo.
un niño que solo había conocido hacía unas semanas. Y algo dentro del pecho de Jackson, algo que había estado congelado desde que Marianne murió 5 años antes, comenzó a derretirse. Había construido muros alrededor de su corazón. Había jurado no volver a dejar entrar a nadie. Había decidido que el amor era un lujo que no podía permitirse arriesgar. Pero ahora, viendo a Rose sentada junto a la cama de su hijo, viendo la ternura en cada movimiento que hacía, viendo la sinceridad en esos ojos mientras miraban a Eli, con un amor que no pedía nada a cambio, ese muro comenzó a resquebrajarse. Cerca del amanecer, cuando la pálida luz gris de la mañana comenzó a colarse por el hueco de las cortinas, la fiebre de Eli comenzó a bajar lentamente. Su rostro ya no ardía en rojo. Su respiración se volvió más suave y constante, y el sudor en su piel comenzó a secarse. El médico se adelantó para examinarlo. Luego asintió con visible alivio y dijo que lo peor había pasado, que el niño estaría bien. Entonces Eli abrió los ojos. Sus ojos todavía estaban cansados, todavía aturdidos, pero más claros ahora, más despiertos. Parpadeó un par de veces, miró alrededor de la habitación y cuando vio a Rose sentada a su lado, su rostro se iluminó con una voz ronca, seca por la fiebre. Dijo que ella estaba aquí, que sabía que vendría, que la había llamado toda la noche y que realmente había venido. Rose sonrió, una sonrisa cansada, pero llena de alivio. Sus ojos le picaban por la larga noche, por el miedo, por la pura alegría de verlo despierto de nuevo. Le pasó los dedos por el pelo a Eli y le dijo que siempre vendría cuando la necesitara, que todo lo que tenía que hacer era llamar y ella estaría allí. Jackson se levantó del rincón de la habitación y se acercó a la cama. Miró a Eli, a su hijo, sonriendo a Rose, sosteniendo su mano como un niño podría sostener la de su madre. Luego miró a Rose, a la chica con ropa arrugada, pelo enredado y profundas ojeras bajo los ojos, que parecía que podría desplomarse en cualquier momento por el agotamiento. Y en ese instante, un pensamiento cruzó su mente, más claro que cualquier cosa que hubiera pensado en 5 años. Esta era la mujer que quería a su lado. No porque fuera hermosa, aunque lo era. No porque fuera fuerte, aunque lo era, sino porque miraba a Ellie con amor verdadero. Porque se había quedado despierta toda la noche por un niño que no era suyo. Porque daba sin pedir nada a cambio. La quería a su lado para siempre. Pero no lo dijo. Todavía no. Ellie acababa de superar el peligro. Rose estaba completamente agotada. Y él no quería complicar más las cosas. Solo dijo en voz baja, su voz profunda y sincera: «Gracias por todo». Rose asintió, demasiado cansada para notar que la forma en que la miraba había cambiado, demasiado agotada para entender que algo había cambiado en el transcurso de esa noche. Solo sabía que Eli estaba bien, y eso era todo lo que le importaba ahora. Pero la señora Abbott lo vio. Se quedó en la puerta, observando a su empleador mirar a la chica de pelo castaño, con una expresión que no había visto desde que Marian estaba viva, y por primera vez en muchos días de ansiedad, sonrió. Quizás la mansión Sterling estaba a punto de volver a sentirse cálida. Unos días después de la noche de la fiebre, Eli se recuperó por completo. Volvió a estar animado como si nunca hubiera estado enfermo, corriendo por la mansión, riendo con la señora Abbott, pidiéndole a Rose que dibujara más, pidiéndole a Jackson que le leyera antes de dormir. El color había vuelto a su carita. Sus ojos brillaban de nuevo como un mar resplandeciente, y su risa resonaba por los pasillos que una vez estuvieron en silencio. Rose todavía estaba en la mansión. Nadie lo dijo en voz alta. Nadie le pidió oficialmente que se quedara, ni le dijo que se fuera. Simplemente estaba aquí, durmiendo en la elegante sala de estar, en un sofá más suave que la cama de su antiguo apartamento, despertando cada mañana para encontrar a Eli de pie a su lado, esperando que abriera los ojos. El niño se había acostumbrado a su presencia. La había aceptado tan naturalmente como el amanecer. Y Rose, aunque sabía que debía irse, aunque sabía que este no era un lugar al que pertenecía, todavía no podía obligarse a irse. No solo por Eli,
sino también por el hombre de los ojos grises como la tormenta, el hombre al que sorprendía mirándola cada vez más a menudo, el hombre cuya presencia había comenzado a hacer que su corazón latiera más rápido cada vez que estaba cerca. Esa noche, Rose no pudo dormir. Se tumbó en el suave sofá, mirando el techo imposiblemente alto, sus pensamientos vagando de un lugar a otro, sobre su vida, sobre los giros que la habían traído aquí, sobre un futuro que no se atrevía a imaginar. Finalmente se levantó y decidió ir a la cocina a prepararse un té, esperando que el calor de una taza en sus manos pudiera ayudarla a dormir. Mientras caminaba por el largo pasillo, notó la luz que salía del estudio de Jackson. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y el tenue brillo dorado se colaba por la rendija como una invitación silenciosa. Rose tenía la intención de alejarse, de continuar hacia la cocina, pero se detuvo sin querer. Algo la retuvo allí. Algo la instó a acercarse. Golpeó ligeramente la puerta, el sonido suave en la quietud de la noche. Jackson levantó la vista de la silla detrás de su escritorio y por primera vez no ocultó su agotamiento. Sus ojos estaban pesados. Profundas líneas de tensión marcaban su rostro, y en su mano había un vaso de whisky, a medio terminar. En el escritorio frente a él había una fotografía en un marco de plata. La fotografía de la mujer rubia con la sonrisa dulce, la que Ellie le había mostrado a Rose en su primer día en la mansión, Marianne. Jackson miró a Rose por un momento. Luego dijo en voz baja, su voz grave, pero ya no fría. Entra. Rose entró y cerró la puerta detrás de ella. No se sentó de inmediato. Solo se quedó allí mirándolo, sentado en las sombras, con nada más que la luz tenue de la lámpara de escritorio tocando los duros planos de su rostro. Parecía solo. Se dio cuenta de que, a pesar del tamaño de la casa, de todos los sirvientes, de todo el poder en sus manos que hacía temblar a toda una ciudad, estaba solo. Jackson no esperó a que ella preguntara. Comenzó a hablar como si hubiera guardado esas palabras dentro de sí mismo durante demasiado tiempo, y esta noche era el límite de lo que podía soportar. Le habló de Marianne, de cómo se habían conocido cuando él todavía era joven e imprudente, de cómo ella había sido la única luz en su oscuro mundo. Luego le contó sobre el día en que nació Eli, el día que debería haber sido el más feliz de su vida, y que sin embargo se convirtió en el más oscuro. Marianne murió al dar a luz a Eli, dijo, su voz bajando aún más. Los médicos dijeron que hubo complicaciones. Dijeron que habían hecho todo lo posible. Él también había hecho todo lo posible. Había gastado cualquier cantidad de dinero. Había llamado a todos los especialistas, pero nada había cambiado el resultado. Hizo una pausa, tomó un sorbo de whisky y continuó. Desde ese día, nunca se había permitido amar a nadie más. Porque si amaba, perdería, y no podría sobrevivir a perder una vez más. Rose escuchó. No ofreció los consuelos vacíos que la gente siempre busca. No dijo que todo estaría bien o que entendía cómo se sentía. Sabía que cada duelo era diferente. Sabía que nadie podía entender realmente el dolor de otra persona, así que solo se sentó allí en silencio y lo dejó hablar. Lo dejó descargar lo que había enterrado durante 5 largos años. Jackson dejó el vaso de whisky y se giró hacia ella. La miró directamente a los ojos y dijo que entonces ella había aparecido. Eli había vuelto a reír, había vuelto a comer bien, había vuelto a dormir sin pesadillas. El niño hablaba de ella todo el día, la dibujaba en las fotos familiares, la esperaba cada mañana como un niño espera al sol. Ella había hecho lo que él no había podido hacer en 5 años. Aunque él era el padre de Eli, aunque amaba al niño más que a su propia vida. Rose encontró su mirada, sus ojos sosteniendo los de él en la penumbra. Eligió sus palabras con cuidado antes de decir que él tenía miedo de amar porque tenía miedo de perder. Ella lo entendía, pero luego continuó, su voz suave pero firme, y dijo que el sufrimiento no proviene de amar demasiado. Proviene de temer que no seremos amados a cambio. No había perdido a Marianne porque la amaba. La había perdido por el destino. Pero Eli todavía estaba aquí y él todavía era capaz de amar. Jackson la miró y no dijo nada. La habitación se sumió en el silencio,
con solo el tic-tac del reloj en la pared y el suave sonido de su respiración entre ellos. Luego levantó la mano y le tocó la cara suavemente, con cuidado, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la tocaba con más fuerza. Su mano era más cálida de lo que Rose esperaba, sus dedos ásperos por años que no habían sido fáciles, pero el gesto en sí fue sorprendentemente tierno. Rose no se apartó. Se quedó allí y dejó que le tocara la mejilla. Dejó que la mirara a los ojos como si buscara la respuesta a una pregunta que aún no se había atrevido a hacer. Y entonces la besó. No fue apresurado. No fue el tipo de pasión salvaje y consumidora que la gente pone en las películas. Fue solo el suave encuentro de labios de dos personas que habían estado solas durante demasiado tiempo, que habían llevado demasiadas heridas en sus hombros, que habían construido demasiados muros alrededor de sus corazones. El beso dijo lo que las palabras no podían. Cuando se separaron, la mano de Jackson todavía descansaba en su mejilla, su pulgar rozando ligeramente su piel. Dijo con voz baja y sincera que ya no sabía cómo amar, que había olvidado cómo se suponía que debía ser ese sentimiento, pero con ella quería intentarlo. Rose sonrió y por primera vez la sonrisa no llevaba carga, ni guardia, ni miedo. Dijo que entonces aprenderían juntos. Se sentaron allí después en silencio, con las manos entrelazadas, sin necesitar más palabras. La fotografía de Marianne todavía estaba en el escritorio, la mujer rubia todavía sonriendo dulcemente hacia ellos. Pero ya no era un fantasma que rondaba la habitación. Era el pasado, un hermoso recuerdo, la madre de Ellie. Y Rose, la chica de pelo castaño y ojos ámbar, podría ser el futuro. Y en esa noche, en ese estudio iluminado por una lámpara tenue, dos corazones solitarios finalmente se encontraron. Las 2 semanas después de ese primer beso, fueron las 2 semanas más felices que Rose había conocido. Poco a poco, se convirtió en parte de la mansión Sterling. Ya no era una invitada, ya no era una extraña, sino una pieza natural de la vida que se desarrollaba allí. Por las mañanas, desayunaba con Ellie en el gran comedor, escuchándolo parlotear sobre los sueños que había tenido la noche anterior, los dibujos que quería hacer, las historias que quería oír. Por las tardes, jugaba con él en la sala de juegos o en el jardín, enseñándole a dibujar cosas nuevas, escuchando su risa brillante cada vez que terminaba un hermoso dibujo. Por las noches, después de que Ellie se durmiera, se sentaba con Jackson en el estudio o en el balcón, hablando de todo y de nada, simplemente disfrutando de la presencia del otro en silencio. Rose no se había mudado oficialmente a la mansión, pero rara vez volvía a su antiguo apartamento. Su ropa había comenzado a aparecer en el armario de la habitación de invitados. Su cepillo de dientes descansaba en el baño y la pequeña planta verde del alféizar de su apartamento había sido traída aquí y colocada en la mesa de la habitación donde dormía. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Rose pertenecía aquí ahora, pero el mundo de Jackson Sterling no permitía que la paz durara mucho. Rose comenzó a notar los signos del cambio. Jackson se volvió más ocupado. Reuniones que se extendían más allá de la medianoche. Llamadas telefónicas tensas que salía de la habitación para tomar. Noches en las que regresaba con un rostro sombrío y ojos más fríos de lo habitual. Knox aparecía en la mansión con más frecuencia, su cabeza calva y su larga cicatriz siempre con la misma expresión grave. Esas conversaciones susurradas con Jackson detrás de las puertas cerradas del estudio. Rose podía sentir que la atmósfera cambiaba. Podía sentir que algo se avecinaba, pero no preguntó. Sabía que había rincones oscuros en el mundo de Jackson que no debía tocar, secretos que no necesitaba saber. Pero una noche lo descubrió por accidente. Rose se despertó en medio de la noche, con la garganta seca, y bajó a la cocina a por agua. Al pasar por el estudio de Jackson, escuchó voces a través de la puerta casi cerrada. La voz de Knox, profunda y tensa, decía que Reed estaba presionando, que sabía de ella, que sus hombres la habían estado vigilando toda la semana. Rose se quedó helada fuera de la puerta, su corazón latiendo salvajemente. ¿Ella?
¿Quién era ella? ¿Era ella? Entonces llegó la voz de Jackson, fría como el hielo, pero con un fuego de furia debajo, diciendo que si Reed la tocaba, quemaría todo lo que el hombre tenía, lo borraría a él y a toda su familia de la faz de Chicago. Rose retrocedió, sus pies silenciosos contra el suelo, y regresó a su habitación sin haber bebido el agua. Permaneció despierta el resto de la noche, incapaz de dormir, pensando en lo que acababa de oír. Reed, el nombre resonaba en su cabeza como una campana de alarma. Recordó la advertencia de Blair de la semana anterior sobre el enemigo que venía por Sterling, sobre cómo cualquiera que quedara atrapado en medio no saldría bien parado. Y ahora ella estaba atrapada en medio. Unos días después, Rose decidió volver a su antiguo apartamento para recoger más de sus cosas. No se lo dijo a Jackson, no queriendo darle una razón más para preocuparse cuando ya tenía demasiadas en sus hombros. Le dijo a Knox que iba de compras y luego tomó un taxi sola de regreso a las familiares afueras de la ciudad. Pero cuando el taxi se detuvo frente al viejo edificio donde había vivido durante tantos años, Rose sintió de inmediato que algo andaba mal. Miró a su alrededor y lo vio. Un coche negro estacionado en la acera. Cristales tintados oscuros que ocultaban a quien estuviera dentro. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero podía sentir los ojos observándola desde detrás de ese cristal. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero no corrió. Entró en el edificio y subió las escaleras hasta el cuarto piso, y cuando llegó a la puerta de su apartamento, vio que ya estaba abierta. No rota, solo abierta, como si alguien tuviera una llave o el tipo de habilidad que podía forzar una cerradura sin dejar rastro. Rose empujó la puerta más ancha y se detuvo en seco. El apartamento no había sido robado. Todo estaba exactamente donde había estado. El viejo sofá, la pequeña mesa de comedor, la estantería llena de novelas baratas. No faltaba nada. Pero en la pared blanca frente a la puerta, alguien había pintado un mensaje en rojo. Letras grandes, amenazantes y crudas. No juegues con fuego. Rose se quedó allí, con las piernas temblando, las manos temblando, pero no gritó. Había vivido lo suficiente en barrios peligrosos para saber que gritar no ayudaba. Sacó su teléfono y llamó a la única persona en la que pudo pensar en ese momento. Jackson. Su voz sonaba más tranquila de lo que se sentía cuando le dijo que necesitaba que viniera aquí ahora mismo. 10 minutos después, Jackson llegó con Knox y sus hombres. Entraron en el pequeño apartamento como una tormenta, revisando cada rincón, buscando rastros de quienquiera que hubiera entrado. Jackson se paró frente a la pared con las palabras rojas pintadas, su rostro congelado en algo más frío que la piedra, completamente sin expresión. Pero Rose podía ver sus ojos, podía ver el fuego de la furia ardiendo allí. Podía ver su mandíbula tan apretada que parecía que podría aplastar sus propios dientes. Luego se giró hacia ella y su voz ya no era la voz fría de un poderoso capo. Era una orden, una decisión que no se podía discutir cuando dijo que a partir de ahora ella se quedaba con él y que esto no era una sugerencia. Rose quiso discutir el instinto de independencia que había construido a lo largo de todos esos años. Rose se rebeló por dentro, queriendo decir que no necesitaba que nadie la protegiera, que se había cuidado sola toda su vida, que podía manejar esto también. Pero antes de que pudiera terminar, Jackson la interrumpió. Su voz ya no era fría, su voz temblaba, temblaba como la noche en que la llamó cuando Eli tenía fiebre. Temblaba como la voz de un hombre tratando de contener un terror absoluto. Dijo que no podía perder a otra persona y le preguntó si lo entendía. Rose lo miró a los ojos y lo vio. No el control de un poderoso capo, no la orden de un hombre no acostumbrado al rechazo, sino miedo. Miedo de perderla, como había perdido a Marian. Ella no dijo nada, solo asintió. Rose salió del apartamento y subió al coche negro con Jackson. Mientras el coche se alejaba, se giró para mirar por la ventana el viejo edificio donde había vivido durante tantos años. Pequeño, desgastado, pero suyo. El lugar donde había construido una vida para sí misma desde los escombros. El lugar donde se había vuelto fuerte a través del dolor. Ahora lo dejaba atrás.
entrando en otro mundo, el mundo de Jackson Sterling, un mundo cuyas reglas no conocía, un mundo donde el peligro esperaba en cada sombra. Pero sabía una cosa, no iba allí sola, y quizás, al final, eso era todo lo que importaba. Rose tenía su propia habitación en la mansión Sterling, una habitación 3 veces más grande que su antiguo apartamento, con una cama grande vestida con sábanas blancas y suaves, un armario lleno de ropa nueva que alguien ya le había comprado, y un baño privado con una bañera de mármol. Todo lo que necesitaba estaba allí, y cualquier cosa que quisiera aparecería en el momento en que pronunciara una palabra. Pero después de una semana de vivir aquí, Rose comenzó a sentirse sofocada. No se le permitía salir de la mansión sin que alguien la acompañara. No se le permitía volver a trabajar en el bar. Jackson había llamado a Blair y le había explicado que necesitaba un tiempo libre. No se le permitía hacer nada excepto jugar con Eli, comer con Jackson y esperar dentro de la vasta mansión como una hermosa pintura colgada en una pared. Esto es una jaula de oro, se dio cuenta Rose. Hermosa, segura, llena de comodidades, pero aún así una jaula. Y ella no era el tipo de pájaro nacido para vivir tras las rejas. Una noche, cuando la mansión se había dormido, Rose yacía en la cama mirando el techo imposiblemente alto y pensó en su vida. Recordó tener 16 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche y la dejaron sola en el mundo. Recordó a su propio tío, el hombre que rápidamente se había apoderado de la pequeña herencia que debería haber sido suya. La había echado de la casa donde había crecido y le había dicho que se las arreglara sola. Recordó a su exnovio, el hombre que le había hecho hermosas promesas y luego le había robado cada céntimo de los ahorros que había tardado 2 años en acumular. Había caído muchas veces, pero se había levantado sola cada vez, sin necesitar a nadie. Había reconstruido su vida de la nada con sus propias manos, con sudor y lágrimas. Se había vuelto fuerte, independiente, sin depender de nadie. Y ahora dependía de un hombre. Aunque ese hombre la amara, aunque ese hombre quisiera protegerla, todavía se estaba perdiendo a sí misma poco a poco. Rose se levantó de la cama, con la decisión ya tomada. Tomó su bolso del armario y comenzó a meter ropa en él. No mucho, solo lo que había traído consigo, solo las cosas que realmente le pertenecían. No podía vivir así, encarcelada en una mansión, aunque fuera una prisión construida con amor. Incapaz de trabajar, sin vida propia, ya no siendo completamente ella misma. Amaba a Jackson, amaba a Eli, pero también necesitaba seguir siendo Rose Meadows, la chica que había construido su vida desde los escombros. Cogió el bolso, abrió la puerta y bajó las escaleras. La mansión yacía quieta en la noche, iluminada solo por el tenue resplandor de las pequeñas lámparas a lo largo del pasillo. Sus pasos eran suaves contra la alfombra mientras intentaba no hacer ruido. Intentaba irse sin que nadie lo supiera. Pero cuando llegó al final de las escaleras, se detuvo en seco. Eli estaba allí, en medio del vestíbulo, con un pijama de superhéroe, su pelo negro desordenado por el sueño. Nadie sabía que estaba despierto. Nadie sabía que había bajado, pero allí estaba, mirando a Rose con esos ojos grandes. Y cuando vio el bolso en su mano, esos ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Con una vocecita temblorosa, preguntó a dónde iba. Rose no supo qué decir. Se quedó allí, con la mano apretada en la correa del bolso, el corazón encogido como si alguien lo hubiera agarrado con un puño. Eli se acercó un poco más, y su voz tembló aún más cuando hizo la siguiente pregunta. Preguntó si se iba para siempre, si lo estaba abandonando como lo había hecho su madre. La pregunta atravesó a Rose como un cuchillo en el pecho. Lo miró, miró esos ojos llenos de lágrimas, miró su labio inferior temblando mientras intentaba no llorar, y cada onza de su determinación de irse se desvaneció. Dejó caer el bolso al suelo, cayó de rodillas y lo abrazó. Su voz se quebró mientras le decía, «No, no te voy a dejar, nunca te dejaré». Ellie lloró entonces, pequeños sollozos rotos como los de un gatito, sus brazos aferrándose con fuerza al cuello de Rose, como si ella fuera a desaparecer en el momento en que lo soltara. Le rogó que lo prometiera, que prometiera que no se iría,
que prometiera que se quedaría aquí con él. Rose lo abrazó aún más fuerte. Y lo prometió. Le dijo que prometía que se quedaría, que no se iría a ninguna parte. Y en el momento en que esas palabras salieron de sus labios, supo que cumpliría esa promesa sin importar lo que le costara. Se oyeron pasos en la escalera y Rose levantó la vista. Jackson estaba de pie en las escaleras, mirando la escena en el vestíbulo de abajo. Lo había visto todo, había visto el bolso, había entendido lo que ella había intentado hacer. También había visto la forma en que sostenía a Ellie, había oído su promesa de quedarse. Jackson bajó las escaleras, un paso lento a la vez, y cuando llegó a ellos, Rose se preparó para la ira, se preparó para las acusaciones, se preparó para una pelea. Pero Jackson no se enojó, no gritó, no la cuestionó, no dio una orden. Solo la miró y dijo dos palabras que Rose nunca esperó oír de él. Dijo que lo sentía. Rose levantó la cabeza, atónita. Jackson continuó, su voz baja y deliberada, como si buscara palabras que no estaba acostumbrado a pronunciar. Dijo que había pasado toda su vida controlando todo, porque así era como sobrevivía en su mundo. Pero no quería controlarla a ella. Simplemente no conocía otra forma de proteger a las personas que amaba. Rose lo miró, todavía sosteniendo a Eli en sus brazos, y le dijo que no necesitaba que la protegiera manteniéndola en una jaula. Lo necesitaba a su lado, no de pie frente a ella como un escudo. Jackson preguntó qué era lo que ella quería. Rose respondió con firme certeza que quería seguir siendo ella misma. Quería trabajar, tener una vida propia, tener opciones, y quería estar con él, pero por su propia elección, no porque no le quedara otro lugar a donde ir. Jackson guardó silencio durante mucho tiempo, mirándola, mirando a Eli, que se frotaba los ojos somnolientos en sus brazos. Luego, por fin, asintió y dijo una sola palabra. De acuerdo, Rose no se fue esa noche. Se quedó, pero en sus propios términos. Y a medida que avanzaba la noche, los tres se sentaron juntos en el gran sofá de la sala de estar, Ellie dormido entre ellos. Una mano sosteniendo la de Rose, la otra la de Jackson. Una pequeña familia, aún no perfecta, con muchas grietas que aún necesitaban ser reparadas. Muchas cosas que aún quedaban por aprender. Pero estaban juntos, aprendiendo a amar de una manera que no hiriera a las personas que les importaban. Y quizás eso era todo lo que se necesitaba para empezar. En las semanas siguientes todo pareció tranquilo. Rose volvió a trabajar en el Velvet Room, pero ahora un coche la llevaba y la traía a casa, y un guardia se mantenía discretamente en un rincón del bar. Seguía siendo camarera, seguía mezclando cócteles y sonriendo a los clientes. Seguía siendo ella misma. Solo que ahora, al final de cada turno, volvía a la mansión en lugar de a ese viejo y destartalado apartamento. Blair no hizo muchas preguntas. Solo miró a Rose con ojos llenos de preocupación y felicidad por ella, y dijo que al menos finalmente había encontrado a alguien que sabía cómo valorarla. Eli estaba más feliz que nunca. Tenía a Rose a su lado cada mañana y cada noche. Nuevos dibujos que se amaban, nuevas historias que escuchar. Jackson seguía ocupado, pero intentaba llegar a casa más temprano, intentaba estar para la cena, intentaba ser un mejor padre, un mejor hombre. Todo parecía tranquilo, pero Jackson sabía, y Rose también, que la tormenta no había pasado. Reed Thornton todavía estaba ahí fuera, todavía esperando, todavía haciendo planes. Las palabras rojas en la pared de su antiguo apartamento solo habían sido la primera advertencia, y las advertencias nunca son el final de nada. Ese día comenzó como cualquier otro. Jackson se despertó temprano, se vistió con un traje negro perfectamente entallado, preparándose para una importante reunión de negocios en el corazón de la ciudad. Rose se paró en la puerta para despedirlo, y Jackson se inclinó y la besó ligeramente en la frente. Dijo que volvería a casa temprano esa noche, que podrían cenar con Eli, quizás ver la película que el niño había estado pidiendo ver desde la semana anterior. Eli salió corriendo del comedor, con crema batida todavía en la boca del desayuno, saludando a su padre y gritando que papá tenía que recordar traer helado a casa para él, helado de chocolate, del que tiene avellanas. Jackson sonrió,
esa rara sonrisa que solo Eli y Rose veían, y prometió que lo haría. Luego subió al coche, con Knox en el asiento del conductor, y el vehículo negro salió por las puertas de la mansión. Rose lo observó hasta que desapareció tras la curva. Luego volvió adentro y comenzó el resto de su día. 2 horas después, sonó su teléfono. El número de Knox. Rose respondió, y la voz de Knox llegó a través de la línea, sonando diferente a sí mismo. Su voz temblaba. Era la primera vez que Rose oía temblar la voz de Knox, y la sangre en sus venas se heló antes de que él hubiera terminado la frase. Knox dijo que había habido un accidente, que el coche del jefe había sido golpeado, forzado contra la barandilla de un puente. Rose preguntó, con su propia voz temblando ahora, si estaba herido, dónde estaba, qué le había pasado. Knox guardó silencio por un segundo de más, tan largo que Rose pensó que el tiempo mismo se había detenido. Luego dijo con voz pesada que todavía no lo habían encontrado, que el coche se había caído al río y que el equipo de rescate todavía estaba buscando. El teléfono se le resbaló de la mano a Rose y cayó al suelo con un sonido duro y seco. La noticia se extendió por la mansión en minutos. Los sirvientes susurraban entre sí. Los guardias se movían por los pasillos con rostros oscuros y silenciosos. La señora Abbott se sentó en la cocina llorando sin hacer ruido. Sus manos temblaban tanto que ni siquiera podía sostener su taza de té. Rose lo oyó todo. Oyó decir que Jackson Sterling estaba muerto, que el accidente había sido planeado, que Reed Thornton finalmente había derribado al fantasma de Chicago. No lo creyó. No podía creerlo. Rose salió corriendo, sin saber siquiera a dónde iba, solo sabiendo que no podía quedarse en la mansión ni un segundo más. Corrió por los terrenos, pasando por los parterres de flores perfectamente recortados, hasta la gran puerta de hierro negro. Entonces sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el camino de grava sin fuerzas para seguir. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no gritó. No emitió ningún sonido. Las lágrimas solo caían en silencio, hundiéndose en la grava bajo ella. Pensó en sus padres, los que habían muerto cuando ella tenía 16 años y la habían dejado sola en el mundo. Pensó en todo lo que había perdido, en cada persona que la había dejado. Y ahora Jackson, no podía perder a otra persona. No podía soportarlo. El sonido de un motor rugiendo rompió el silencio. Rose levantó la cabeza, con la visión borrosa por las lágrimas, y vio un familiar todoterreno negro detenerse bruscamente en la puerta. La puerta se abrió y un hombre salió. Su camisa blanca estaba rota en el hombro, manchada de sangre y suciedad. Un largo corte le cruzaba la frente, y la sangre seca se había oscurecido hasta convertirse en una profunda raya roja. Había logrado abrir la puerta a patadas antes de que el coche se hundiera, arrastrándose hasta la orilla helada usando un teléfono desechable oculto. Había contactado a su seguridad privada, ordenando a Knox que lo interceptara antes de que la policía pudiera intervenir. Su pelo negro estaba despeinado y su rostro demacrado por el agotamiento, pero sus ojos seguían brillantes, seguían vivos. Jackson estaba vivo. Rose se puso de pie, sin saber de dónde sacó la fuerza, y corrió hacia él. No dijo nada, no preguntó nada, solo se arrojó a sus brazos y se aferró con fuerza. Tan fuerte que pensó que sus huesos podrían romperse. Tan fuerte que podía saber con absoluta certeza que él estaba realmente aquí, realmente vivo, no una cruel ilusión. Jackson la abrazó, un brazo alrededor de su espalda, el otro acunando la parte posterior de su cabeza, su rostro presionado contra su cabello. Respiraba con dificultad, su aliento cálido contra su cuero cabelludo, y con voz ronca le dijo que estaba bien, que estaba aquí, que no se iría a ninguna parte. Se quedaron así un buen rato, abrazados en medio del camino de grava ante las puertas de la mansión, sin decir una palabra más. Luego Jackson se apartó, le levantó la barbilla con la mano y la miró a los ojos. Sus ojos se encontraron con los de ella, de color ámbar, y entonces dijo las palabras que no había dicho a nadie desde que Marianne murió. Le dijo que la amaba, que no quería perderla, que no quería vivir sin ella a su lado.
Era la primera vez en 5 años que Jackson Sterling decía esas 3 palabras a alguien. Rose no dijo, yo también te amo. Solo lo abrazó más fuerte, y Jackson entendió. La acción fue suficiente. Las palabras no eran necesarias. El sonido de pequeños pasos se oyó corriendo desde la dirección de la mansión, y ambos se giraron. Ellie corría hacia ellos, sus pequeños pies volando sobre la grava, su rostro mojado por las lágrimas. Había oído el coche, había salido corriendo, y en el momento en que vio a su padre de pie allí, soltó un grito lleno de alegría y alivio. Jackson se arrodilló y atrapó a Eli en sus brazos, abrazándolo con tanta fuerza como nunca lo había hecho antes. Luego alcanzó a Rose, atrayéndola hacia su otro brazo, y los 3 se quedaron allí, abrazados frente a las puertas de la mansión bajo la pálida luz dorada de la tarde. Reed pagaría por esto. Rose lo sabía. Jackson no lo dejaría salirse con la suya. No después de lo que había hecho, pero eso sería más tarde. En este momento, lo único que importaba era que todavía se tenían el uno al otro. Todavía estaban aquí, todavía vivos. 6 meses después del día en que Jackson engañó a la muerte, todo había cambiado. Reed Thornton, el hombre que había intentado derribar al fantasma de Chicago, había sido eliminado por sus propios aliados. En el Hampa, hay líneas que nadie puede cruzar. Leyes no escritas que incluso los hombres más despiadados están obligados a obedecer. La familia es una de esas líneas. Reed cruzó a terreno prohibido cuando puso sus ojos en Rose, cuando amenazó a una mujer inocente y al hacerlo amenazó indirectamente a Eli. Y pagó el precio, no por la mano de Jackson, sino por los mismos hombres que una vez estuvieron a su lado. Hombres que entendieron que si podía hacerle eso a Sterling hoy, podría hacérselo a cualquiera de ellos mañana. La mansión Sterling cambió. La mansión que una vez había sido tan fría como un palacio de hielo ahora tenía calor. La risa de Ellie resonaba por los pasillos cada mañana, brillante y clara como el sonido de las campanas de viento. El tipo de risa que esta casa había echado de menos desde que Marian falleció. La cocina se llenó del rico olor a horneado, el aroma a mantequilla y azúcar, a chocolate y vainilla, porque Rose había convertido esa gran cocina con sus caros electrodomésticos, antes apenas usados, en un reino propio. Había luces cálidas encendidas cada noche cuando Jackson llegaba a casa. No más habitaciones oscuras esperando en silencio a su amo, sino luz, voces, vida. Jackson cambió. Todavía dirigía el Imperio Sterling, todavía seguía siendo el fantasma que toda la ciudad temía y respetaba. Pero Knox llevaba más carga ahora, manejando los asuntos que Jackson una vez tuvo que atender él mismo. Cada noche llegaba a casa para cenar con su familia, sentándose a la mesa con Eli y Rose, escuchando al niño hablar de la escuela, escuchando a Rose hablar de su panadería. Aprendió a hacer fideos, el plato que Rose le había enseñado. Aunque el resultado todavía no era tan bueno como el de ella, aunque Eli todavía decía que los fideos de Rose sabían mejor que los de papá, pero Jackson seguía intentándolo porque así era como mostraba amor. Rose también cambió. Abrió una pequeña panadería en un barrio tranquilo no muy lejos de la mansión. El sueño que una vez creyó que nunca se haría realidad cuando era una humilde camarera, trabajando turnos de noche que apenas pagaban el alquiler. Su panadería se llamaba El Rincón de Rose, con pasteles de chocolate que Ellie adoraba, pasteles de café que a Jackson le gustaban con su café matutino y pasteles especiales que creaba frescos cada semana. Seguía siendo independiente, seguía siendo ella misma, seguía trabajando con sus propias manos, pero ahora tenía gente a la que volver a casa, gente esperándola cada noche, una familia. Una tarde de primavera, cuando la pálida luz dorada del sol se extendía por los verdes céspedes de la mansión Sterling, los 3 se sentaron juntos en el columpio del porche. Eli estaba en el medio como siempre, su cabeza apoyada en el hombro de Rose, su pequeña mano sosteniendo la de Jackson. Una suave brisa se movía por el aire, llevando el aroma de las flores del jardín, llevando la paz que los 3 habían tardado tanto en encontrar de nuevo. Entonces Eli levantó la vista, sus ojos brillando a la luz del atardecer,
y hizo una pregunta que dejó a Rose y a Jackson inmóviles. Preguntó, «Papá, ¿Rose es mi mamá ahora?» Jackson miró a Rose. Rose miró a Jackson. Ninguno de los dos respondió de inmediato porque la pregunta era demasiado grande, demasiado hermosa, demasiado importante para responderla descuidadamente. Entonces Rose se inclinó y besó suavemente a Eli en la frente y dijo con voz dulce que si él quería, ella se quedaría aquí para siempre. Eli sonrió, la sonrisa más brillante que había mostrado desde el día en que murió su madre, una sonrisa tan radiante que aparecieron los pequeños hoyuelos en sus mejillas, justo como en la fotografía de Marianne que estaba en el escritorio de Jackson. Jackson miró a las dos personas que amaba, la mujer que amaba y el hijo que amaba más que a la vida misma, y sonrió. Era esa rara sonrisa, la que solo a ellos se les permitía ver, pero era hermosa de una manera que le quitó el aliento a Rose. Puso su mano en el hombro de Rose y los acercó a ambos, a ella y a Eli, y el columpio del porche se movió suavemente hacia adelante y hacia atrás con el viento de primavera. Y en ese momento, los tres supieron que ya no estaban solos. La oscuridad había retrocedido. La luz, por fin, había encontrado su camino a casa. No porque fueran perfectos. No porque la vida hubiera dejado de ser difícil, sino porque se habían encontrado entre todos los giros del destino, entre la oscuridad y la luz, entre la pérdida y la esperanza. El verdadero poder no es el control sobre el mundo, no es hacer que otros teman, no es dinero ni estatus. El verdadero poder es tener a alguien a quien valga la pena proteger y tener a alguien dispuesto a quedarse a tu lado en cada tormenta. Jackson encontró eso en Rose. Rose encontró eso en Jackson y Eli. Y Ali, el niño que perdió a su madre cuando era demasiado joven, finalmente encontró una familia completa. Gracias por escuchar la historia de hoy. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, presiona el botón de me gusta y compártela para que más personas puedan escucharla también. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las conmovedoras historias que te traemos cada día. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. Por favor, deja un comentario abajo y comparte lo que hay en tu corazón. Cada comentario que dejas es un estímulo para que sigamos trayéndote historias aún mejores. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Adiós y nos veremos de nuevo en el próximo video.